mecanorreceptores. Los mecanorreceptores, ¿recuerdan cuáles son los 6 más importantes que estudiamos? Pacini, ¿recuerdan? Ruffini, Meissner, Krauss todavía lo llama. receptores libres, Los receptores del folículo piloso y las determinaciones libres, ¿sí? Que van a enfocar en ese funciones y dónde se encuentran cada uno de ellos. ¿Está bien? Muy bien. Cada una de estos receptores sensitivos están unidos a una fibra nerviosa sensitiva. La gran mayoría de estos receptores que estuvimos citando se encuentran unidos a una fibra sensitiva tipo A beta, ¿sí? La gran mayoría tiene esa fibra unida, excepto las terminaciones libres. Las terminaciones libres están unidos a fibras A delta o tipo C, ¿sí? Entonces, de todos los mecanorreceptores que estudiamos, todos están unidos a fibras A beta, excepto las terminaciones libres que están unidas a A delta o tipo C. Entonces, una vez que esas fibras nerviosas van hacia la médula, ¿en qué parte de la médula van a ingresar? ¿Dónde se va a encontrar la primera neurona? La neurona la primera neurona sensitiva, neurona de primera. El receptor lleva la información a través de su dendrita, de su fibra nerviosa sensitiva, y a dónde llega. Nivel medular. Pasa. Ganglio. Ganglio de la raíz posterior o ganglio dorsal. ¿Sí? Vamos a darle una tactita. Y en rama lateral, la rama medial asciende directamente. La rama lateral tiene 3 caminos. El primer camino es ascender también. El segundo camino es hacer sinapsis con las neuronas que se encuentran en la sustancia gris de la médula espinal. Se llaman sinapsis locales, ¿sí? Y de esa manera poder hacer reflejos. Esa es la segunda. Y la tercera es que va a formar distintos vasos. Entonces, la rama lateral, la vía columna dorsal o menisco medial, puede seguir 3 caminos. Ascender, hacer sinapsis locales para formar reflejos o generar fascículos. Los distintos fascículos que vamos a estar viendo aquí más adelante. Ok. Vamos a centrarnos en las vías o en las ramitas que van a subir, que van a ascender. De la médula espinal, la información sube a qué órgano nervioso. ¿A qué órgano? De la médula espinal, ¿a qué órgano nervioso? Al bulbo raquídeo. Va a subir a las columnas dorsales del bulbo raquídeo, donde se encuentran 2 núcleos, el núcleo grácil y el núcleo cuneiforme. 2 núcleos. Recuerden que informaciones de las vías, o sea, de los miembros inferiores, van a ir al núcleo cuneiforme. Y las informaciones sensitivas del miembro superior va a ir al núcleo grácil principalmente. Entonces, miembros inferiores principalmente al núcleo cuneiforme, miembros superiores principalmente al núcleo Sacadeira é horrível. de la región posterior del bulbo. Não tá torta. Depois eu troco, porque eu tô aqui já. Peraí, deixa eu. Aquí está el bulbo raquídeo, estos núcleos, ¿a dónde va la información? Antes de ir al tálamo. Antes, en el bulbo raquídeo, ¿qué va a pasar? Hay una decusación. Ahí, en el bulbo raquídeo, hay una decusación aquí en los núcleos y luego la información sube por el menisco medial. Y la tercera neurona se encuentra en el tálamo. Ahí
Son 3 sinapsis sucesivas las que hacen las vías ascendentes. Muy bien. Una vez que llega al tálamo, ¿a dónde tiene que subir la información? Ahí ya llega a la corteza cerebral. Muy bien. ¿A qué lóbulo del cerebro llega? Al lóbulo parietal. ¿A qué circunvolución del lóbulo parietal? A la circunvolución postcerebral. Ahí es donde llega principalmente la información sensitiva. En la circunvolución postcentral. Muy bien, en esta circunvolución. Aquí tenemos la cisura central y esta es la circunvolución postcentral. Muy bien. Algunas de las informaciones, no muchas, algunas de las informaciones de la circunvolución postcentral viene a esta área, que vamos a llamarles de área somatosensitiva 1, área somatosensitiva 2, y por encima del área somatosensitiva 2 vamos a encontrar el área de asociación somática, ¿sí? O de asociación somatosensitiva. Muy bien. Entonces, acá tenemos el área somatosensitiva 1, el área somatosensitiva 2 y aquí el área de asociación somatosensitiva. Muy bien. ¿Dónde llega desde el tálamo a dónde llega principalmente la información para hacerse consciente? Llega principalmente al área somatosensitiva 1, que corresponde a las áreas de Brodmann 1, 2 y 3. ¿Sí? Ahí llega la información. ¿Y cómo va a llegar? Según la ubicación del homúnculo de Penfield sensitivo. ¿Qué es nuestro homúnculo de Penfield? La ubicación en las distintas partes de del lóbulo parietal, en la corteza somatosensitiva 1, de cómo se van a ir ubicando las distintas partes del cuerpo. Entonces, mientras más inferior sea la información, va a llegar a áreas más mediales del cerebro. Si es región del tronco, va a llegar al área superior. Si es más de miembros superiores, va a llegar a áreas superolaterales. Y si es más de boca y demás, va a llegar a las áreas inferolaterales. ¿Sí? Entonces, esto, el homúnculo de Penfield, corresponde al área somatosensitiva 1. ¿Sí? Entonces, acá. Este es el área somatosensitiva 1, posterior a la cisura central, por esto a esta circunvolución se le llama postcentral y corresponde al área de Brodmann 1, 2 y 3. Y fíjense que acá dice muslo, tórax, cuello, hombro, mano, no. ¿Qué significa esto? Es lo mismo que el homúnculo de Penfield sensitivo. Entonces, las informaciones que son más de miembros inferiores va a ir región genital, miembro inferior, va a ir más hacia la parte medial de los hemisferios cerebrales, en el área somatosensitiva. O sea, va a estar en la parte más medial. Todo lo que es más de miembros superiores y tronco va a estar en la región superior. Todo lo que es más de dedos y región de cara va a estar en la región superlateral, y todo lo que es más de labios, dientes y regiones como lengua, algunos órganos internos, especialmente intraabdominales, va a estar más hacia el área inferolateral. Entonces, si yo llego a sentir que estoy tocando esta superficie, está entrando por mi mano izquierda, la información va a subir por toda la región izquierda de mi columna y va a ir hasta el bulbo raquídeo, ¿sí? Hasta el núcleo, vamos a repetir acá,
deformaciones de miembros y miembros superiores. Entonces la información va a ir hasta el núcleo grácil. El núcleo grácil del lado izquierdo de mi bulbo raquídeo va a cruzar hacia el lado derecho y ahí va a subir por el hemisco medial, la protuberancia, el mesencéfalo, va a llegar al tálamo y del tálamo va a ir la información hacia la corteza cerebral en esta área de mi cerebro derecho va a llegar la información, más en el área superior. ¿Sí? Para eso están los músculos de péndulo. Hay sensitivo y motor. En este caso estamos hablando del sensitivo. Entonces ahí es donde se hace consciente la información que llegó por mi mano izquierda. El lóbulo derecho, en el hemisferio derecho cerebral, lóbulo parietal, que parte del lóbulo parietal, circunvolución postcentral. A la circunvolución postcentral se le llama área somatosensitiva 1. ¿En qué parte del área somatosensitiva 1? En la región superior. Ese es el de aquí. ¿Sí? Ok. Existen informaciones que del área somatosensitiva 1 va a pasar al área somatosensitiva 2. Del área somatosensitiva 1 va a pasar al área somatosensitiva 2. ¿Cuáles de estas informaciones? Región de pierna, región de brazo, región de cara, son las informaciones que va a pasar de esta área somatosensitiva 1 al área somatosensitiva 2. ¿Para qué? Para que la información sea doblemente consciente y mucho más precisa. Si el área somatosensitiva 2 está lesionada, la información va a seguir siendo consciente, pero no va a haber tanta precisión, pero va a seguir siendo consciente. Pero si se lesiona el área somatosensitiva 1, ninguna de las áreas va a funcionar, porque el área somatosensitiva 2 depende del área somatosensitiva 1, pero el área somatosensitiva 1 no depende del 2. Entonces, 1 le va a enviar información al 2. Si el 2 se lesiona, el 1 va a seguir funcionando. Pero si el 1 se lesiona, ya no le va a enviar la información, ya no va a llegar aquí y ya no se le va a enviar información al 2. O sea, no se hace consciente la información. Claro que depende del área que se quiere de qué área puede ser. ¿Sí? Ok. Para ayudar en todo este proceso de comprensión de las cosas que estamos sintiendo, ¿sí? Va a estar el área de asociación somatosensitiva, que es en esta región. ¿A qué corresponde? Al área 5 y 7A de las áreas de Broca. Entonces, 5 y 7A son áreas de asociación somatosensitiva. 1, 2 y 3, áreas somatosensitiva 1, y la 40 es el área somatosensitiva 2. Estas son las áreas de Brodmann que corresponden a las áreas sensitivas en el lóbulo parietal. Obviamente que esto es de cada lado, ¿sí? Ok. Muy bien, ya sabemos en qué áreas del cerebro va a llegar, pero esta corteza cerebral tiene capas. Son 6 capas las que posee. La información va a entrar en la capa número 4 de la corteza cerebral y a partir de ahí se va a ir ascendiendo la información a esta capa, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a llamar esta capa? Capa granular interna. Y entra la información sensitiva y se va a ir distribuyendo hacia las áreas superiores e inferiores, ¿sí? Entonces va a llegar la información a toda la corteza cerebral. Entonces acá entran las informaciones sensitivas en el área número 4 y va a ir hacia el área 1, 2 y 3, informaciones superiores, y al área 5, 5.1, 5A, o sea 5, 6A y 6D va a ir hacia las áreas más profundas, haciendo sinapsis con otros núcleos
de la región del sistema nervioso central. Entonces se distribuye la información sensitiva a varios órganos de nuestro sistema nervioso. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Sí, Área somatosensitiva 1 era 1, 2 y 3 y el 2 40. el área somatosensitiva 2 corresponde al área 40 del cerebro. Y el área asociación somatosensitiva 5 y 7A. Ahí conocemos su parte de broca. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, acá no es área fácil, no son temas fáciles, son temas complicados que hay que necesitar mucha precisión a la hora tanto de explicar como de entender. Ok, seamos sinceros. ¿Por qué les está costando tanto? Porque hay caras de concentración. Por fin logré que la clase entera esté concentrada. Pero cara de estoy concentrado pero no comprendo. ¿Por qué les está costando? ¿Por qué cuesta tanto este tema? Vamos a hacer un análisis antes de avanzar. Porque necesito saber si voy a cambiar la técnica de explicación, la técnica de la clase para que ustedes puedan comprender. ¿Qué les falta para entender? Inteligencia. Inteligencia tienen todos, tienen inteligencia múltiple. Tienen inteligencia múltiple. Pero ¿es la parte anatómica o es la parte fisiológica lo que les cuesta? ¿Anatomía o fisiología lo que les está contando? Un poquito de los dos. É porque tu liberou, Alexandre? Tá gravando, mas não quer pausar, ó. Mas é porque ela tá cheia. Bueno, me Não, tá gravando. Eu sei. Não tá, eu esvaziei hoje de manhã. se cortaste la red difícil para mí, por eso no estoy comprendiendo. Agora a gente fica baixando isso, La parte baixando aquilo. fisiológica les cuesta o la parte anatómica les cuesta. Não pausa, não.